Mis hermanos, el día de hoy vamos a tener un tiempo de estudio bíblico centrado en el tema de la autoridad de la Escritura. Y quisiera partir el día de hoy haciendo una pregunta que espero sea útil para ustedes también. Y es, ¿qué significa que la Escritura tiene autoridad? Piensen en eso un segundo. Le voy a pedir después a Mardoqueo si me acerca también una de las hojitas a mí también. Pero ¿qué significa que la Biblia tiene autoridad? Mateo, ¿qué quieres decir? ¿Ok? ¿Está bien? Ok. ¿Qué significa, hermanos, que la Biblia tiene autoridad? Bueno, gracias, mi hermano. ¿Hannah? Ok. Que la Escritura tiene autoridad significa que nos impacta, dice Hannah, tenemos que obedecer la palabra. Perfecto. ¿Qué más significa que la Escritura tiene autoridad? Tiene autoridad, creo yo, porque el autor es Dios. Ok. El origen de su autoridad proviene de lo que enseñaba Peter la semana pasada, que fue inspirada por Dios. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más significa en la práctica, mis hermanos, en la práctica, qué significa para ustedes que la Biblia es su autoridad? Porque la Biblia me guía. Ok, guía su vida, excelente, ¿qué más? Obediencia. Me demanda obediencia, ¿no? No me lo sugiere, no es, mira Fernando, te tengo una opinión de parte de Dios que te recomiendo. No es así, ¿no? Es una obediencia demandada, excelente. Ahora, fíjense cómo parte esta lección estableciendo, y espero ser breve en esta parte, el fundamento de lo que significa que la Escritura tiene autoridad. Vayan a sus hojas, por favor. Y dice así, la Escritura, ¿y esto qué significa que la Biblia tiene autoridad? La Escritura tiene la propiedad, al ser obviamente la palabra de Dios, de que ordena a sus oyentes a una sumisión total. Déjenme leerlo una vez más. La Escritura tiene la propiedad de que ordena a sus oyentes a una sumisión total. Como decía nuestra hermana Juanita hace un segundo, ya que la Escritura es inspirada por Dios, Dios es su autor, la Escritura tiene como característica, como propiedad, que demanda de cualquier persona que la oiga una sumisión absoluta, una sumisión completa, no parcial. O sea, la Escritura sirve, y puse aquí un aclarativo, como una regla de fe, es decir, la Escritura nos dice lo que el hombre debe creer, pero también una regla de conducta, es decir, lo que el hombre debe hacer. Entonces, cuando decimos que la Escritura tiene autoridad, decimos que es nuestra regla de fe, nos dice qué debemos creer, pero también nos dice, como decía Fernando delante, cómo debemos vivir. Demanda una manera de obediencia. Y observen, por ejemplo, cómo lo expresa 1 de Juan capítulo 5, versículo 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Es un testimonio más grande. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y observen la repetición. Dios está dando un testimonio que debe ser creído, que es más grande que el testimonio que los hombres dan. Y es el testimonio con respecto a su Hijo. Observen, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 2:13.
Dice, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces, partiendo desde esta base, que la Escritura es la palabra de Dios, significa, y puse en el párrafo siguiente, que la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para obligar a nuestras conciencias a creer lo que está escrito. O sea, la Escritura, y escúchenme bien porque voy a hacer una diferenciación pronto. La Escritura tiene como facultad que puede obligar a nuestras conciencias a cambiar lo que creemos, lo que hacemos y la manera en que dirigimos la iglesia, por ejemplo. Entonces, obliga a tu conciencia. Ahora, cuando yo digo que obliga a la conciencia, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? Cuando yo estoy diciendo la Escritura obliga a mi conciencia a actuar, a creer algo en particular. ¿A qué creen que me estoy refiriendo? Es una autoridad que va más allá de lo que yo pienso o creo. Está por encima de mí. Ok, está sobre mí y, importante, está sobre cualquier otra autoridad. Entonces, uno dice por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, en la parte 1.4. Dice, la autoridad de la Escritura, por la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, que es la verdad misma, el autor de la misma, por tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y esto es importante, porque cuando yo digo que la Escritura tiene la facultad de obligar a nuestras conciencias a creer y actuar, significa que esa autoridad no ha sido delegada a otro instrumento que no sea la palabra. ¿Me siguen, no? Entonces, que la Escritura sea creída y pueda obligar a mi conciencia a actuar no es algo que tenga la iglesia por sí misma. ¿Me siguen, no? ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque lo que más nos diferencia con respecto a la tradición católica y al catolicismo romano como tal, es la relación que se establece con la autoridad de la Escritura y la iglesia. ¿Me entienden, no? ¿Por qué? Porque en la tradición católica, la iglesia tiene un rol magisterial. ¿Quién sabe qué significa la palabra magisterial? ¿O de dónde viene esa palabra? ¿Qué significa magisterial? O, más fácil, ¿qué significa la palabra magíster? ¿Saben? Fuerte, pastor. Esta la preparamos. Maestro. Excelente. Entonces, cuando decimos que la tradición católica, la iglesia tiene un rol magisterial, significa que para ellos la iglesia no solo recibe un cuerpo de doctrinas, la iglesia decide qué es la doctrina correcta y cuál es la interpretación de la Escritura. Entonces eso es diferente a cómo la tradición reformada entiende la iglesia. La iglesia es ministerial. Y la tradición es ministerial, no magisterial. ¿Y qué significa la palabra ministro? ¿Saben? ¿Qué significa? Siervo, exacto. Entonces la iglesia es un siervo subordinado a la palabra, ¿no?
Pero la autoridad última, ¿dónde está? ¿Quién tiene la autoridad última? Fuerte, ¿quién tiene la última autoridad? La palabra del Señor. Y esto, hermanos, diferencia mucho por qué no somos católicos romanos. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano afirma que cuando la iglesia y el papa hablan ex cátedra, es decir, hablan en acuerdo con el concilio de las iglesias, ellos definen la doctrina. Y déjenme darle 3 ejemplos rápidos. Pero en el 1800 y a principios del 1900 fueron las últimas veces que la Iglesia Católica habló y el Papa habló ex cátedra, o sea, en acuerdo de que están sancionando doctrina. Primero, a principios del 1800, la Iglesia Católica decidió o sancionó en términos de doctrina que cuando el Papa habla ex cátedra es infalible. Ahora pregunta, ¿hay algún pasaje en la Escritura que pruebe que, bueno, que hay un Papa no creo, pero que pruebe que el sucesor de Pedro iba a ser infalible? ¿Hay algún pasaje que muestre eso? Perfecto. Ellos dicen, bueno, la iglesia, interpretando la tradición y la escritura, cree esto doctrinalmente. Luego de eso, creo que 15 o 20 años después, la Iglesia Católica sancionó ex cátedra con el Papa Pío XI que María era inmaculada, nació sin pecado original. ¿Por qué? Porque iba a tener al Salvador. Ahora pregunto, ¿hay algún pasaje en la Escritura que diga que María nació sin pecado? No. Ninguno. Y por último, en el 1900, la Iglesia Católica sancionó como doctrina que María ascendió a los cielos y no murió físicamente. Ahora vuelvo a preguntar, ¿hay algún pasaje en la Escritura que demuestre o pruebe que María ascendió a los cielos? Ninguno. Entonces, ven la diferencia, ¿no? Cuando la iglesia es vista magisterialmente, funciona como un maestro que determina la forma correcta de interpretar la Escritura y qué es lo que debe creer la iglesia. Esa es la tradición católica. En la tradición reformada es diferente. La iglesia no establece la autoridad de la Escritura. La Escritura tiene autoridad en sí misma por lo que decía Juanita. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Y la autoridad viene de sí misma y esa autoridad no se la da a la iglesia. ¿Me siguen, no? No es una autoridad que venga dada por la iglesia. Y esa es una gran diferencia que tenemos con los católicos. Los católicos creen que los libros del canon, o sea, los libros que son inspirados por Dios, son los libros que la iglesia determinó. La tradición reformada cree que los libros del canon, los libros inspirados por Dios, son los libros que Dios ha dado a su iglesia y la iglesia reconoce, pero no los decide. Es diferente, ¿no? Ven que hay un matiz y un sabor diferente y obviamente eso hace que todo nuestro cuerpo de doctrina sea diferente. Porque finalmente ellos sancionan como iglesia qué es lo que van a creer, pero nosotros creemos que esa autoridad le pertenece solo a la palabra. ¿Moni? Sancionar significa determinar, como en común acuerdo con los concilios, el grupo, y ellos definen qué es lo correcto de creer para el cristianismo católico romano. Algo así. Ok, hermana. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Perfecto. Gracias por la pregunta, Linda. Primero, si uno lee los evangelios y todas las cartas, las veces que se habla de María son muy pocas. Muy pocas. Y ninguna de las áreas donde se habla de María
se hace énfasis en ninguno de los elementos que la tradición católica enfatiza, como que María era sin pecado, como que María era la madre de la iglesia, como que María era una mediadora o intercesora entre Dios y los hombres. De hecho, hay pasajes en la Escritura que lo contradicen directamente. Solo hay un mediador dado a los hombres, y es Jesucristo hombre. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres. Ahora, si María no ascendió a los cielos, ¿qué pasó con ella? María, como cualquier otro ser humano común y corriente, murió y obviamente hoy ella está en la presencia del Señor porque creyó en Jesús, pero no porque en ella haya habido alguna facultad especial o santa que la hicieran diferente. Ahora, no me malinterpreten, María fue una mujer excepcional en muchos sentidos, una mujer bendecida por Dios que tuvo el privilegio que solo una mujer en todo el planeta ha tenido, que es ser la madre de Jesús, el hombre de Jesús, de la naturaleza humana de Cristo. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que serán llamadas bienaventuradas, benditas, es cierto, ¿no? Es un privilegio para una mujer haber cargado y haber gestado a nuestro Salvador ahí en su naturaleza humana. Ahora, es diferente establecer que eso la convierte en un objeto de culto o en una mediadora especial o particular. Entonces, María fue una mujer sin duda alguna excepcional, con fe, bendecida, pero fue en última instancia solo una mujer. Un ser humano como tú y como yo, que no tiene ningún otro atributo que la eleve a ninguna categoría superior a la de un ser humano, común y corriente. Entonces murió María como todos el resto de los apóstoles y el resto de las personas que vivieron en la época del Nuevo Testamento. Ok, ahora, cuando afirmamos, y fíjense por ejemplo pasajes, Hechos 5:19, esto es conectado al tema de la autoridad. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Mateo 15:8-9, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y eso creo que representa bien el error con respecto al tema de María. Están enseñando algo que ha sido sancionado por los hombres, pero no es algo que en última instancia que venga de parte de Dios, o no. ¿Y por qué digo que no viene de parte de Dios? Porque no está enseñado en la palabra. Si hubiera un pasaje que dijera, María es mediadora, o yo puedo orar a Jesús por medio de María, yo sería el primero de decir, hagamos eso. Pero hay contradicciones a esa idea, ¿no? Jesús nunca dijo, pidan en nombre de mi madre y les será hecho. Le dijo, pidan en mi nombre y yo los voy a oír. Esas son las palabras literales de Jesús. Entonces eso hace que yo no pueda creer eso porque volvemos al principio. ¿Quién tiene la autoridad de obligar a mi conciencia a creer algo? La palabra, ¿no? Entonces, si la palabra enseña algo contrario a lo que el catolicismo romano está enseñando, mi conciencia, como dijo Martín Lutero, está cautiva de la palabra de Dios. Y yo no puedo y no quiero retractarme de eso, porque mi conciencia está atada a lo que Dios enseña en su palabra y no a ningún precepto de hombres. Y ojo, esto aplica no solo para el catolicismo romano, y aplica para cualquier persona que enseñe algo contrario a la palabra. Y yo digo de nuevo, la autoridad la tiene la Escritura. Y eso es lo que creemos en última instancia. ¿Olguita? ¿Me permite? Claro que sí. Yo creo que hay mucha gente, yo he escuchado, en las bodas de Canaán, cuando dicen que María intervino en decirle a Jesús lo del vino. Claro. Inmediatamente se contradice porque dice que tienes conmigo mujer, no ha llegado mi hora. Exacto. No es que ella le imponga. Exacto. Ella le fue a decir algo y él le dijo espera.
Y es interesante ese pasaje porque no es un pasaje que me esté enseñando doctrinalmente sobre la oración y sobre la relación entre María y Jesús. Me está mostrando un pasaje que está narrando un hecho. Y es que María quería hacer algo y Jesús le dice, no es el momento. Y obviamente hay que leer en contexto ese pasaje y todo. No es que Jesús esté siendo rudo con ella ni nada. Ahora, cuando decimos que la Biblia tiene autoridad, estamos enseñando que Dios, como el Rey del universo, tiene autoridad sobre toda la creación y especialmente sobre su pueblo del pacto. Y esto es importante porque cada vez que decimos que la Biblia tiene autoridad, estamos diciendo que es un instrumento por medio del cual Dios gobierna su creación y especialmente a su iglesia. Entonces es interesante, porque la Escritura, cuando dice, la palabra dice, es idéntico a decir, Dios dice, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra, estamos leyendo lo que Dios ha dado como autoridad, como rey para su pueblo. ¿Me siguen, no? Su pueblo es gobernado a través de la palabra porque la palabra contiene las palabras que Dios decidió que estuvieran ahí. Entonces, y me encanta cómo lo expresa Mateo 28, 18 al 20, porque dice, observen, acercándose Jesús les dijo, y miren las palabras para que vean que esto no es un invento que se me ocurrió a mí. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad según este pasaje? Fuerte, ¿quién tiene la autoridad? Jesús, y Jesús que es Dios, obviamente. Y miren qué interesante, cómo se ejercita esa autoridad que pertenece a Cristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Y observen el detalle, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. ¿Ven la conexión, no? Hay una autoridad que pertenece a Jesús en la Gran Comisión. Y esa autoridad, ¿cómo se ejercita? ¿Cómo se ejercita esa autoridad? Según este pasaje. Obedeciendo. ¿Y qué más? Enseñando. Perfecto. Entonces ven la conexión, ¿no? Jesús dice, yo soy el que tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ustedes ejerciten esa autoridad, primero obedeciendo mis palabras, discipulando a más personas para que las crean y enseñándolas a otros. Entonces, la autoridad de Cristo sobre su iglesia y delegada se dispensa, se entrega a través del ejercicio y la enseñanza de su palabra. Entonces no es que la iglesia venga y traiga un mensaje creativo, la iglesia trae la autoridad del rey para que otros se sometan a esa misma autoridad a través de su palabra. Entonces no pierdan de vista esto, hay autoridad y esa autoridad de Cristo se entrega en su palabra. Ven el puente, ¿no? La conexión clara que hay en ese pasaje. Ahora, ¿qué significa? Y vamos hacia el segundo punto, la segunda parte de su hoja. ¿Qué significa la frase sola escritura? ¿Quién ha escuchado esa frase? ¿Qué significa la frase sola escritura? Fuerte. La autoridad la tiene la escritura. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra que agregaría a esa idea? ¿Qué significa la frase sola escritura? Una regla de fe, Heidi. Es porque el Espíritu Santo les dio a aquellos hombres que escribiesen Ajá. el mandato que Dios quería que escribieran.
Perfecto, excelente. Solo creemos lo que dice la Escritura. Y observen, y quiero que piensen en esto. Seguramente, ¿cuántos aquí habían escuchado la frase sola Escritura? Levanten la mano. ¿Cuántos habían escuchado la frase sola Escritura? Ahora les traigo una nueva. ¿Cuántos habían escuchado la frase nuda Escritura? Aparte de Peter. Nuda Escritura. Y miren qué interesante. ¿Por qué? Primero, cuando decimos la frase sola Escritura, los reformadores ocupaban esta frase en latín, norma normans, non norma normata. ¿Qué significa? Que la Escritura es la norma que no es normada. Es la norma, con norma me refiero a regla, es la regla que norma todas las otras reglas, pero nadie la norma. Porque nadie puede estar sobre la palabra misma. Ahora, todos entendemos bien esa frase. Ahora, es importante hacer esta distinción. Esta distinción es importante. Que la Escritura sea la única regla de autoridad, fe y conducta que gobierna sobre todas las otras autoridades, no significa que no hayan otras fuentes de autoridad. Y escúchenme bien. Y aquí está la diferencia entre nuda Escritura y sola Escritura. Nuda Escritura es la idea errónea que el creyente puede interpretar correctamente la Biblia desligado completamente de la tradición y la iglesia. ¿Y qué significa eso? Básicamente, que yo creo que mi interpretación privada de la Escritura define lo que es correcto creer. Entonces, ¿a qué me refiero con nuda Escritura? Yo voy a mi casa, miro un pasaje donde dice que Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Y usted va a su casa y dice, ese pasaje me está diciendo, bueno, Jesús es un ángel. Y yo en mi casa logré llegar a esa conclusión. Jesús es un ángel porque el Padre es mayor. Eso dice el pasaje. Ahora, ¿cuál es el problema con esa interpretación? Aparte de que contradice otros textos. Ok, nació de mí, es privada, nació de mi propia interpretación. Y acá es interesante, porque históricamente los falsos maestros siempre usan la Escritura. Y escúcheme bien, no importa con quién se acerquen. Si un día se le acerca un mormón, si un día se le acerca un católico romano, si un día se les acerca un testigo de Jehová, ellos abren la Biblia, ¿no? Se les han acercado a ustedes, ¿no? Y les dicen, mira, aquí está escrito eso. Y te muestran, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con ellos? Es que ellos desarrollan interpretaciones de la Escritura completamente desligados de la tradición cristiana y la fe común que hemos heredado. Y eso es importante tener en mente. ¿Por qué? Porque terminan aislándose de lo que el cristianismo ha creído por siglos e inventan algo nuevo. Y una regla, si a usted se le ocurre una idea innovadora sobre la Biblia y nadie más la ha dicho, estoy 99.99999% seguro de que está mal. Si es el primer creyente en la historia que se le ocurrió que esto es lo que este pasaje dice, seguro está equivocado. Y piénsenlo así, yo no soy el primer ser humano que lee la Biblia siendo cristiano. No soy el primero. Yo no soy el primer cristiano de la historia. Detrás de mí hay una larga fila de hombres y mujeres fieles que han enseñado lo que la Biblia enseña y han defendido la fe.
¿no? Entonces, en vez de ser un ejercicio humilde, decir, no, yo leo la Biblia y jamás consulto las confesiones, la historia, es un ejercicio altamente arrogante, ¿no? Porque estoy diciendo, yo y solo yo soy el primero que entiende bien la Biblia. Y antes de mí no ha venido ningún otro. Por lo tanto, no voy a pensar ni en leer comentarios, ni consultar las confesiones de fe más importantes, ni escuchar a mis pastores o a la iglesia en lo que está enseñando, que es parte de ese ejercicio. Entonces, es importante porque esto que yo le estoy diciendo es algo que la propia Biblia enseña. La Biblia enseña que hay otras fuentes de autoridad. Y, por ejemplo, la Biblia enseña, y puse aquí varias, la Biblia enseña que la iglesia y su enseñanza tiene un rol ministerial. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, puse aquí, Cristo dio a su iglesia maestros y pastores para dirigir a su pueblo. Por tanto, en la medida que su enseñanza sea bíblica, posee autoridad para su pueblo. ¿Y cómo sabemos eso? Él dio, quédense ahí un segundo. ¿Quién dio? Él dio, ¿de quién está hablando en el contexto? Cristo dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué dio Dios dones, pastores y maestros? ¿Con qué fin? Perfecto. Ahora, si Dios está edificando a su iglesia a través de pastores y maestros, ¿crees que Él los está capacitando para esa función? Absolutamente, ¿no? Porque Él los está dando. Y Él dice, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre mi iglesia. Y un medio que usa para sustentar y mantener a su iglesia es la enseñanza fiel de maestros y pastores. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en mi iglesia hay una autoridad que no viene de los líderes y maestros, viene de la palabra. Si lo que yo les digo es bíblico, si lo que yo les digo está en la Escritura, ustedes están obligados a creerlo. No es una sugerencia. Si lo que yo les digo es algo, una idea personal, no están obligados a creerlo. Obligados a rechazarla. Y claro, y hay cosas que no necesariamente son pecaminosas, como por ejemplo, cuántos hijos tener y cosas así, que yo pudiera darte un consejo. Y tú estás en la autoridad de decir, mira, creo que es un consejo sabio, tiene fundamento bíblico, aunque no es explícito en la Escritura. Ahora, si yo te digo, no cometas adulterio, la autoridad de lo que te estoy diciendo no es mía, es de Dios, pero como maestro es un instrumento, ¿no? Que está ejercitando la autoridad que Dios tiene a través de la iglesia. Entonces, segundo, miren, ¿qué debe hacer el pastor? Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina. Hay un cuerpo de doctrinas que los pastores y maestros deben retener. Y esto es algo que debe pasar siglo tras siglo para que la pureza del Evangelio se mantenga. Ahora, no es solo el rol de la iglesia. También la Escritura nos ayuda a entender que hay un rol para la tradición, o sea, para la historia del cristianismo. Y esa autoridad también está en la Escritura. Así que, hermanos, estén firmes y conserven. Ven la palabra, ¿no? Conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Entonces, cada iglesia verdadera tiene una responsabilidad. ¿Cuál es?
según este pasaje? Enseñar, pero ¿qué dice explícitamente? Que estén firmes, perseveren. ¿Y qué dice acá? Conserven, mantengan. ¿Se dan cuenta que las iglesias tienen una responsabilidad? Conservar las doctrinas que fueron enseñadas en la Escritura. Y algo hermoso de estudiar historia de la iglesia es que tú puedes ver una larga fila de hombres y mujeres fieles que han buscado defender la fe de los ataques de Satanás y defender la fe de la doctrina correcta. En cada época, mis hermanos, en cada época se levantan falsos maestros. Y como dicen las epístolas pastorales, ellos entran para devorar al rebaño. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de conservar, mantener. Ustedes saben cuántas veces en la historia se ha repetido errores de personas que niegan la Trinidad, de personas que niegan la deidad de Cristo, de personas que niegan la salvación por fe. Pero en cada generación ha habido hombres y mujeres fieles que han conservado esta doctrina que Dios ha dado a la iglesia. Y nosotros somos responsables de conservar, de mantener esa doctrina. ¿Ok? Hasta aquí, ¿preguntas? Ok. Voy a leer este rápido para pasar al siguiente. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirle acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar ardientemente por la fe de una vez dada para siempre que fue entregada a los santos. Hay una lucha por la doctrina, por la fe correcta que Dios ha dado a la iglesia. Y esta que es quizás una de las más claras. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta e imiten su fe. Si significa que tienen que acordarse, ¿qué es lo más probable que haya pasado con estos maestros y pastores? Si tienen que recordar cómo fueron, ¿qué es lo más probable que haya pasado con ellos? ¿Fueron fieles, pero estaban con ellos en este momento? No, porque el verbo está en pasado, o sea, en presente. Acuérdense ahora de lo que pasó antes. Por tanto, lo más probable, ya que no están ahí, es que ellos tengan que recordar maestros y pastores que habían muerto y que les habían enseñado la palabra. Recuerden lo que les han enseñado e imiten su fe. Y eso es obviamente parte de lo que está ahí. Y por último, también hay un rol para la razón, para el intelecto humano, que también está estipulado en la Escritura. Y dice, Dios nos ha creado como seres racionales. Por tanto, nuestra mente puede ser usada para comprender e interpretar correctamente la palabra. Ahora, déjenme hacer una pausa aquí. ¿Quién es la autoridad de la tradición, de las iglesias y de la razón? Dios. ¿Y cómo ejercita esa autoridad? ¿A través de qué? A través de la palabra. Entonces, todo esto que yo le estoy diciendo está sometido a la autoridad de la palabra. Si hay algo en la tradición que sea contrario a la enseñanza de la Escritura, nosotros tenemos la obligación, como decía Henry, de rechazarlo. De decir, no lo voy a creer, porque no está en la Escritura. Y eso significa que incluso los buenos maestros pueden estar equivocados. ¿Por qué? Porque ellos no son infalibles como el Papa. No sé. Ellos no son infalibles. Aún los buenos maestros pueden errar. Y déjenme darle un ejemplo. Juan Calvino dijo muchas cosas buenas y dijo cosas bíblicas que vale la pena leer y recibir.
Pero cuando entró al tema del bautismo, y muchos de otros de la tradición reformada, cuando llegaron al tema del bautismo, muchos de ellos creyeron que era correcto bautizar niños. Ahora, como ellos no son mi autoridad, aunque yo ame la teología reformada, la estudie y profundice, puedo pararme aquí y decir, Calvino se equivocó. Erró al hablar del bautismo. Erró al hablar de su doctrina de la Escritura. Pienso humildemente que está equivocado. Pienso que la iglesia está convertida de creyentes regenerados que han nacido de nuevo. Y por eso somos bautistas y no presbiterianos. Porque creemos que han equivocado, se han errado en ese punto. Y eso puede pasar con buenos maestros. Piensen, por ejemplo, R.C. Sproul. ¿Cuántos de ustedes conocen a R.C. Sproul? Si alguien me preguntara a mí, ¿como qué maestro quieres ser? Al primero que diría, si quieren orar, como a quién se parezca, bueno, después de Jesús, obviamente, R.C. Sproul, como maestro. Era espectacular. Pero mismo problema en torno al bautismo. Bautizaba, creía en el bautismo de infantes. Y ahora, ¿significa eso que tengo que rechazar todo lo que dice? No necesariamente. Pero lo que sí voy a hacer, yo voy a hacer como los de Berea. ¿Y qué hacían los de Berea? Examinaban todo con la palabra. Y como enseña el apóstol Pablo, retén lo bueno y desecha lo malo. Y así es la mejor forma de acercarse a la tradición. Retén las cosas que son bíblicas, rechaza las que no lo son, porque no son bíblicas, recordando que tu autoridad está en la palabra, en Dios, por medio de su palabra. Entonces, hasta ahí. También hay pasajes que enseñan elementos de razonamiento. Pablo entró, según su costumbre, por 3 días, discutió con ellos, y obviamente el verbo se refiere a una discusión intelectual, lógica, filosófica incluso, pero basándose en la Escritura. Dice, 1 Pedro 3:15, sino que santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La Biblia no es un libro irracional. La Biblia no tiene contradicciones lógicas. La Biblia no dice Jesús es Dios, Jesús no es Dios. Eso es una contradicción lógica. No, la Biblia es coherente porque Dios es una mente más grande que la nuestra y Él hizo su Biblia entendible y coherente. Y ese es el tema a lo que se refiere con el tema de razón. Hasta aquí, dudas, preguntas. Sé que esta parte es más densa. Pero y esto también quería decirle que esto es algo más espiritual que eso, porque yo estuve 12 años en María y en los santos y oí muchas cosas como esta, pero nunca, hasta que no me llegó la revelación de Dios, los pisos, no de verdad. Amén, amén. Se entienden espiritualmente. Ahora, esta es otra difícil. ¿Qué pasa con mis experiencias y mis emociones? ¿Qué creen? ¿A qué te refieres, Henry? Justo voy hacia allá, pero también preparamos esta intervención ayer. Pero... Hay que confrontarla con lo que dice la Escritura, ¿no? Ok. Si no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pues bueno. Perfecto. Miren, lo que dice Henry justo hacia el punto donde voy. Yo puedo sentir, experimentar muchas cosas. Y a veces, y ustedes me entienden bien, cosas que no son tan coherentes. Y a veces un poco contradictorias conmigo mismo. Sí, como... Entonces es importante, yo sentí, yo vi, yo experimenté. Yo experimenté en un sueño que fui al cielo, por ejemplo. Yo no fui como Pablo que fue al tercero, yo fui al cuarto cielo. Hasta
más arriba llegué. Y ahí vi lo mero que había que ver. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema no es que lo sientan. Eso, usted, bueno, no es tan libre de sentir lo que quiera, pero usted ya está bien. Puede experimentarlo. Es normal, somos humanos. Experimentamos cosas, sentimos cosas. Ahora, yo no puedo hacer de mi experiencia una autoridad, una doctrina, como dice Joel. ¿Por qué? Puse ahí número 1. Nuestras experiencias no constituyen un fundamento para establecer una doctrina o algo verdadero. ¿Y por qué? Porque nuestras experiencias no solo son limitadas, también pueden ser engañosas. Y es exacto. ¿Cuántos hombres o mujeres dicen, me voy a divorciar porque ya no amo a la otra persona? Eso lo está sintiendo, ¿no? Es real. Hay una experiencia real de lo que está sintiendo. Pero esa experiencia no es el juez. Y en nuestra cultura, las emociones son la autoridad. La gente actúa por lo que siente. Todo lo que siente. Si me siento hombre, ok, soy hombre. Si me siento mujer, soy mujer. Si siento que ya no amo a la persona, si siento que tengo que dejar a mi familia, bueno, eso hago porque tengo que ser fiel a lo que siento. Y ahí está claro dónde está la autoridad, ¿no? Clarísimo, ¿no? ¿Y dónde está la autoridad? Ahora, ¿quién enseña la Escritura que es nuestra autoridad? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Parece derecho, parece bueno, pero ¿hacia dónde conduce? A la muerte. Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón. El corazón es engañoso. Mis emociones me pueden engañar. Y no solo eso, no solo me pueden engañar, me pueden dar una perspectiva incorrecta. Piensen en esto. Desde una perspectiva puramente experimental, de experiencia, ¿quién se acercó primero a Dios? ¿Ustedes o Dios? Experimentalmente. Experimentalmente, lo que ustedes sintieron e hicieron. Yo, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes cuando creyeron escucharon la palabra? Levanten la mano. Bueno, todos tienen que escuchar la palabra porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos decidieron después de escuchar leer la Biblia? ¿Cuántos después de eso reconocieron su pecado y dijeron, amo a Dios? Desde la experiencia humana, ¿quién hizo eso primero? El ser humano, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios nos amó, ¿por qué? O sea, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Es contrario a la experiencia, ¿no? En la experiencia parece que yo me estoy acercando a Dios, pero Dios me está revelando. No. Wait a minute. Espera un segundo ahí. Yo te amé primero. Antes de la fundación del mundo. Exacto. Perfecto. Ahora, y miren 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Primeramente, 1 Tesalonicenses 5:21. Examinen todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Y esto es importante. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo. Y este es de molde, mis hermanos. Este es un patrón histórico que puede ser repetido, quizás hablado como una forma en que Satanás engaña, pero todos los falsos maestros empiezan así. Dios me dijo, tuve un sueño, recibí revelación nueva de Dios. Todos. Joseph Smith, Russell, etcétera, etcétera. La de los adventistas, Elena White y ya. Todos. Yo experimenté algo. Y uno dice, un segundo, no crean a todo espíritu. Y Pablo mismo dice, si algún
ángel del cielo les predica otro evangelio en Gálatas, sea anatema. O sea, aún esas experiencias, digamos, poniendo en dudas, yo soy más escéptico en general, pero diciendo, ok, pasó algo, sintieron algo y hubo algo sobrenatural. Y créanme, soy más escéptico que eso. Si aún pasara, ¿qué tenemos que hacer? La escritura no va a revelar todo si es verdad o embuste. Exacto. Todo tiene que estar pegado a la palabra del Señor. Exacto. Y eso es bueno lo que dice Moisés en términos de volver. Yo puedo sentir cosas, pero lo que siento tiene que ser dirigido hacia la palabra. Para afinar tu sentir, para darle un fundamento. Entonces, ¿por qué entender esto es importante y necesario? Porque ¿qué valor tiene para nosotros práctico? Y puse varias aquí. Primero, en primer lugar, nos protege de la herejía y la falsa doctrina, ya que ayuda a preservar el cuerpo de doctrinas fundamentales: la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por fe, la inspiración de la Escritura. Para todo eso nos sirve entender la autoridad de la Escritura y las autoridades subordinadas y ministeriales de la tradición, la Iglesia y la razón. Segundo, nos protege de las experiencias místicas que sean contrarias a las sanas doctrinas, falsos maestros o revelaciones engañosas. Tercero, nos cuida de nuestros propios corazones engañosos, contrarios a la palabra. Cuarto, nos ayuda a someter todo a prueba a través de la palabra. Y último, nos ayuda a ser humildes, reconociendo que no somos los únicos cristianos que han leído la Biblia. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Dudas, consultas? Una palabra que toda experiencia también, según la palabra del Señor, el Señor nos puede hablar audible, pero también nos puede hablar por medio de su Escritura. Pero no tenemos que tener en cuenta que todo tiene que ser a base a la palabra del Señor escrita, dejada por Él. Tiene que ser pegada a eso, porque Dios no puede hablar audiblemente o no puede hablar por medio de la Escritura. Y vamos a tener 2 sesiones específicas para ver qué pasa con el tema de las revelaciones, como que si Dios habla o se revela hoy, en qué maneras puede ser. Así que igual vamos a entrar en ese tema un poquito más profundo. Ahora, quiero tomar unos minutos para poder bajar esto y llevarlo al área donde más nos duele. Y al área donde si me quedo en lo intelectual ahí quedé súper bien, pero queremos bajarlo al área donde en verdad, como dicen en mi país, donde las papas queman, ahí donde se cocina donde duele. Entonces vamos a pasar un segundo y quiero que pongan ahí, en una escala de 1 a 10, ¿qué tanto refleja la autoridad de las palabras de Dios en estas áreas de tu vida? De 1 a 10. Ya sabemos que la Escritura es la autoridad. Ahora díganme en estas áreas, autoevalúense. 10 es que la autoridad de la palabra gobierna en su máxima expresión. 1, estoy reprobando. 5, voy pasando apenas. Así que tómense ahí un momentito para ir trabajando en las actividades de ahí. Vamos a tomar un momento. Ok, miren, vamos a ver rápidamente. De 1 a 10, ¿cómo califican su sumisión a la autoridad de la Escritura? Antes de tomar una decisión importante, escudriño la Escritura y consulto con un creyente o maduro. ¿Hacen eso? A veces. Ahora, ¿por qué eso es una muestra de sumisión a la autoridad de la Escritura? ¿Por qué eso me muestra que estoy sometido a la Escritura si hago eso? Porque quiero obedecer a Dios, ¿no? Y quiero asegurarme que estoy tomando decisiones bíblicas. Y aun si eso significa parar.
En mi trabajo o estudios, busco honrar a Dios basado en lo que enseña la palabra, no en mis emociones. En mi matrimonio o familia, sigo las instrucciones bíblicas para amar y servir. ¿Qué notas se pusieron ahí? Un 5. Más o menos, vamos a decir. Cuarto, uso la Biblia como guía para educar a mis hijos. Es la base. Esta es difícil a veces entre nosotros también. Antes de opinar sobre un tema difícil, investigo lo que la Biblia dice. No da tiempo ya. Lo primero que me venga a la mente entonces va a decir. Dice, recibo corrección bíblica con humildad. Intento resolver mis conflictos basado en los principios bíblicos. Examino si estoy dando generosamente o realmente en mí hay un amor al dinero o inseguridad que me impide dar y no me permite someterme a la autoridad. Y esto es importante. Participo activamente en la iglesia para aprender y aplicar la palabra de Dios en comunidad. Y quiero cerrar con esta pregunta. Cuando piensen en todas las áreas donde no tienen buenas calificaciones, miren su hoja. ¿Dónde están las áreas donde la calificación está pobre? Miren la hoja. ¿Dónde está la calificación pobre? Ahora pregunto. Si la Biblia no es la autoridad de esa área, ¿cuál es la autoridad que está gobernando? Bueno, tu percepción, ¿qué más? Tus emociones, mi voluntad, mi deseo, mi propia opinión. Y quiero cerrar con esto, mis hermanos. Siempre vivimos con una autoridad. Siempre, siempre. En todas las áreas de nuestra vida vivimos bajo alguna autoridad. Puede ser, como decía Hannah, mis emociones, pueden ser mi voluntad, mis deseos, mis planes, mis aspiraciones, lo que quieran. Y pueden rellenar la casilla de autoridad con lo que quieran. O un conjunto, un blend, un batido de cosas que deseo y quiero. Pero la pregunta, según lo que aprendimos al comienzo, ¿quién tiene la autoridad para gobernar sobre todas las áreas de mi vida? La palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que orar y pedir al Señor que esta enseñanza, entender que la Biblia es la autoridad, pueda bajar a mi corazón y decirle, Señor, hay áreas de mi vida donde yo no he sometido mi vida a tu autoridad. Hay áreas donde lo que está gobernando son mis deseos y mis emociones, Señor. Y yo deseo que sea tu palabra que me va a llevar no solo a un mejor camino, sino también me va a llevar a experimentar una comunión más profunda con Dios y dejar que Él gobierne sobre su pueblo. Así que mis hermanos, vamos a orar y pidamos al Señor que pueda bendecir la aplicación. Me disculpan, hermano, lo que dijo mi hermano Roberto, pero hay dos autoridades. La de Dios, no la nosotros personal, sino la de Satanás, que es la que nos influencia a desobedecer al Señor. Claro. Es un poquito duro y fuerte, pero o estamos de un lado o estamos del otro lado. Sí. Eso hay que saberlo, dárselo a decir, porque no hay 3 bandos ni 4 bandos, hay 2. No. Sí, hay 2 caminos solamente. O obedecemos a nuestra carne, nuestros deseos y somos instrumentos de injusticia, o de justicia. Así que vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, primeramente porque tú nos has dado tu palabra. Y tú nos has dado una palabra que tiene autoridad, poder, para obligarnos, Señor, a actuar y creer lo que tú dices, Señor. Perdónanos porque somos necios. Si somos sinceros, hay tanta necedad en nuestro corazón. Somos a veces como nuestros niños pequeños, Señor.
obstinados en nuestra voluntad, en nuestros deseos, Señor, y necesitamos de tu gracia para cambiar, de tu gracia para ser perdonados y de tu gracia, Señor, para experimentar la restauración que viene solo a través de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que la autoridad de tu palabra gobierne sobre todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a pedir ayuda cuando no podemos someter nuestras vidas a tu palabra, a buscar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, para experimentar, Señor, tu bendición a través de obedecer tu palabra. Te rogamos que tú nos protejas como iglesia de la falsa doctrina y nos ayudes a perseverar fieles en lo que tú nos has encomendado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.